Presentamos 24 horas al día. Está muy grande. Cari, fratelli e sorelle. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci. Con el auspicio de Tepillé, no grave robos, evítelos. Presentamos 24 horas al día. Está muy grande. Cari, fratelli e sorelle. Buona Pasqua. Nos hemos asombrado con mi tía, justamente por eso hemos venido. Es el Papa del pueblo. Sorpresivo, yo no pensé que estaba tan mal, pero me choca. Sin duda la noticia que marca la jornada de día de hoy, la muerte del Papa Francisco a las 7:35 hora local en Italia. Estamos comenzando una nueva edición de 24 horas al día junto a Andrea Aguilar, a mi compañero Andrés Vial. Y bueno, estamos desplegados en Roma. Estamos desplegados en distintos puntos de Chile, también viendo ya las celebraciones que comienzan en la Catedral Metropolitana. También estaremos en el sur, ahí tenemos en pantalla Catedral de Valparaíso. También estaremos en Temuco, por cierto, en el Vaticano y en todos los puntos de interés en esta jornada donde ha fallecido el Papa Francisco. Sí, todos los equipos desplegados a lo largo y ancho, no solamente del país, sino que también del mundo. Andrea Aguilar, para ir recapitulando una noticia, como decía la Monse, que la conocimos a las 7:35 hora de Italia. Claro, no esperable, pero sí sacude al mundo. La salud del Papa, lo habíamos visto, estuvo casi 40 días internado, hace pocos días había salido del hospital, se veía muy frágil y lo que veíamos, sus palabras, fueron el día de ayer, hace 24 horas, y el Papa obviamente murió en horas de la madrugada. Andrea. Veíamos también, Andrés y Monse, lo que fue esa última intervención del Papa Francisco con vida. Realmente una frase fue lo que dijo y que hablaba de las felices Pascuas, ¿no? Tú lo decías bien, un hombre que vimos cómo fue decayendo su salud, pero que hasta último momento quiso estar al frente de la Iglesia Católica. Se sabe además, según información que da a esta hora el Corriere della Sera, que es uno de los principales medios de Italia, que el Papa Francisco se levantó hoy a las 6 de la mañana. Finalmente le pasa este ictus cerca de las 7 de la mañana, este derrame cerebral, y a las 7:35 fallece. Tenemos obviamente un despliegue, como usted lo ve en pantalla, y también, ¿no?, lo que han sido las reacciones de líderes mundiales. Tenemos también a nuestra compañera Flavia Cordela, que está ya justamente en la Santa Sede. Flavia, vamos contigo inicialmente para que nos cuentes cuál es el ambiente en estos momentos en la Plaza de San Pedro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá ya son las 7 de la tarde en Roma, en una jornada que sin duda ha acaparado la noticia de la muerte del Papa Francisco todos los medios de comunicación. El comunicado oficial por parte del Vaticano llegó poco antes de las 10 de la mañana y en ese minuto comenzaron a sonar las campanas de las iglesias de toda Italia, dando así la confirmación de que el Papa Francisco había fallecido. Ustedes lo decían, 7:35 fue la hora que desde el Vaticano confirmaron la muerte del sumo pontífice. Se espera que de ahora en adelante empiecen a ocurrir una serie de hitos. Durante esta jornada, en las próximas horas, se debiera dar por parte del equipo médico a conocer el informe oficial que dé cuenta de la causa de muerte del Papa Francisco. Eso debiera ocurrir en cerca una hora más. Después de eso, se espera que los funerales puedan realizarse el fin de semana entre el día viernes y el día domingo. Hasta acá, hasta la Plaza San Pedro, ha llegado muchísima gente, no solamente fieles de todo el mundo, fieles de Roma, que han querido darle el último adiós al Papa Francisco, sino que también cientos de turistas que se encontraban acá en Roma paseando y que han querido acercarse hasta acá, hasta la Plaza San Pedro, para ser parte de este momento histórico que se está viviendo, porque con la muerte del Papa Francisco también comienza una nueva era para la Iglesia Católica. Hemos podido conversar con algunos de los fieles que llegaron a este punto. ¿Cómo reciben ellos la noticia? Lo escuchamos en las siguientes declaraciones. Andrés, muerto, se ¿no? fue la luz. Y justo hoy que es Pascueta acá, ¿no? Un día después de Pascua, resurrección del ángel, digamos, ¿no? Y nada, nos hemos asombrado con mi tía, justamente por eso hemos venido, no sé, ¿no? Es una tristeza grande que
la partida del Papa. ¿Te emociona un poco, Andrés? Sí, me emociona un poco porque soy muy católica. Sí, yo cuando estaba un poquito más, todos los días oraba, pregaba, todos los días para que se recupere, ¿no? Pero este es un golpe muy grande que nos conmueve a nosotros. Y ayer salió por las Pascuas y bueno, ¿qué va a hacer? Es el Papa del pueblo, creo que representa demasiado bien lo que es el argentino. Sorpresivo, yo no pensé que estaba tan mal, porque bueno, había estado complicado, pero no pensé. A nosotros como argentinos nos sentíamos identificados con él, más por dónde vienen los inicios de él y todo, bueno. Flavia, uno lo ve en el testimonio de quienes están en el Vaticano, muchos argentinos, también un papa distinto, un papa con un relato distinto, lo mismo desde que llegó justamente a ese cargo en marzo del 2013. Pero de aquí en más lo que viene, tú lo mencionabas un poco al pasar cuando abríamos este noticiero, los protocolos, los tiempos, todo va cambiando, un poco como también lo dispuso el mismo Francisco, desde la cantidad de días, desde cómo va a ser el funeral, desde dónde va a descansar él, dónde se le va a enterrar, muy distinto al resto de los papas. Él también vivió estos 12 años una residencia distinta al resto de los papas. Él marca de alguna forma un cronograma de lo que viene muy de la mano de lo que fue él, Flavia. Sí, es interesante eso que tú dices, Andrés, porque el Papa Francisco marcó su papado tratando de acercar la Iglesia más a las personas. Él quiso hacer distintos cambios que no fueran tan ostentoso, ha querido que todo esto sea un poco más humilde, ha dicho él. Por eso, hace unos meses atrás, fue el mismo Papa Francisco quien cambió de cierta forma los ritos y los hitos que iban a ocurrir ahora, cuando fuera su funeral. Por ejemplo, que antes los papas eran enterrados acá en el Vaticano. El Papa Francisco dijo que él quería ser sepultado en Santa María Mayor, en otro lugar distinto, y también el rito en sí mismo va a ser distinto. Por ejemplo, el cuerpo no va a estar en una especie de tarima, sino la idea es que las personas puedan ingresar al Vaticano y le puedan rendir el último adiós al Papa Francisco, que va a estar en un ataúd con solamente una madera y no va a estar recubierto de muchos otros materiales como había sido en ocasiones anteriores con los papas anteriores. Distintos gestos que buscan de cierta forma acercar a la Iglesia con los feligreses. Eso es parte de lo que el Papa Francisco ha querido transmitir en su mandato y que quizás una de las cosas más tangibles, por decirlo de alguna forma, Andrés, lo que va a pasar ahora con estos ritos que se van a hacer en el funeral. Vienen muchas cosas por delante todavía, hay muchas cosas que no están confirmadas, se espera que quizás con las fechas, con mayor claridad, lo podamos saber el día de mañana, pero lo que ya se sabe por ahora es que desde el 23 de abril los feligreses van a poder hacer ingreso a la capilla para poder despedirse del Papa Francisco, el miércoles, y que el viernes, el sábado o el domingo se llevarían a cabo los funerales. Y yo creo que ahí también lo que todos se están preguntando es cuándo va a ser este famoso cónclave, este encuentro donde participan todos los cardenales del mundo para elegir al nuevo Papa. Ese no tiene fecha todavía determinada. Usualmente es entre 15 y 20 días después de que muere el sumo pontífice. Sin embargo, se cree que este podría ser un poquito antes. Ahora los cardenales ya seguro que están todos empezando a viajar acá a Roma para poder ser parte de este proceso, que también tiene un dato interesante, ¿no? Los cardenales que van a elegir al próximo Papa, la mayoría de ellos fueron nombrados por el Papa Francisco. Uno de ellos, chileno, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, que en diciembre fue nombrado cardenal por el Papa Francisco y como tiene menos de 80 años, va a poder participar de este cónclave, que el resultado de lo que ahí pase va a ser determinado por los 2/3 de las personas que participen del cónclave y elijan quién va a ser el próximo Papa, quién va a ser la próxima persona también que va a liderar a la Iglesia Católica por los próximos años. Así es, Flavia, porque uno de los temas también dentro de la voluntad del Papa, tal como tú lo manifiestas, era hacer una ceremonia de despedida distinta, hacer los funerales sin tanta pompa, sin tanto boato, ¿no? De lo que ha sido tradicionalmente durante siglos en la Iglesia Católica Vaticana. Hay que ver en qué se transforma esto, si finalmente, por ejemplo, se acortan los días. Antiguamente, o hasta hace muy poco, eran 9 días los que se extendían todas las ceremonias de exequias. Hoy día, claro, se declaran 9 días de luto, pero eso no implica que la ceremonia, la despedida sea de 9 días. Eso implica también
que, tal como tú lo señalas, puede ser que el cónclave sea antes de lo que dice hasta el momento la tradición, que podría ser a principios de mayo o el 8 o 10 de mayo. Puede ser que todo se adelante si es que efectivamente se cumple la voluntad del Papa, y esa voluntad era explícita en cuanto a acortar esta despedida. Y yo creo que ahí también Andrea tiene varios datos respecto a lo que se conoce y a lo que no se conoce de esta voluntad del Papa en relación a sus funerales. Justamente hablábamos, Monse, en la mañana de lo que es el hecho de que él no quiera ser enterrado junto a los otros 23 papas que están en las grutas vaticanas, sino que pidió descansar en la Basílica de Santa María Maggiore, que además era una basílica muy cercana a su corazón. Él era un hombre que creía mucho en la Virgen y por eso justamente él pide ser enterrado ahí. Ahora, la gran interrogante es si finalmente el Vaticano va a acceder a cada una de las voluntades que tuvo el Papa Francisco, o de alguna forma se va a ceñir más a que él tenga que hacer parte de la gruta vaticana y ser enterrado con los demás papas. Flavia tocaba varios puntos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la austeridad que se va a tener a la hora del ataúd, que no va a tener toda esta pompa, que él siempre dijo que realmente él no quería, estar sobre estos almohadones muy lujosos, esos almohadones blancos, sino que quería ser enterrado. Ataúd de madera de ciprés, cubierto de cristal, esto va a ser mucho más simple. Él decía que ni siquiera, ni siquiera le gustaba el hecho de ser exhibido, que él decía que él quería ser enterrado y que su fallecimiento fuera como el de cualquier cristiano, que fue un poco esa filosofía que él tuvo durante estos 12 años de pontificado. Y quiero volver con Flavia para preguntarte, Flavia, porque se ha habido alguna cuentagotas, ¿no?, que ha sido la muerte del Papa Francisco. Se sabe que él muere a las 7:35, pero tú también tenías información sobre a qué hora vamos a conocer oficialmente el parte de fallecimiento del Papa Francisco y las causas, sobre todo. Claro, se espera, según dicen de acá, de fuentes del Vaticano con las que pudimos conversar, de que en cerca de 45 minutos más aproximadamente se pueda entregar esta información oficial por parte del equipo médico. Ya se ha ido hablando de que a las 6 de la mañana el Papa Francisco se despertó y que poco después de eso habría sufrido este derrame cerebral. Información que va en la trastienda, que es lo que se ha ido hablando, que es lo que han ido publicando los distintos medios italianos, pero clave va a ser lo que pase en cerca de 45 minutos más cuando se entregue esta información oficial. Este hito de que se entregue en el fondo el parte médico es parte de los hitos que están programados o que se espera que pasen cuando muere un papa. Está todo súper estructurado y obviamente también lo que ocurrió con el Papa Francisco en el último tiempo y su delicado estado de salud probablemente también vino a refrescar parte de esos protocolos. Recordemos que cuando estuvimos acá en la Plaza San Pedro unas semanas atrás ya se hablaba de que el deceso del Papa Francisco era inminente. Sin embargo, finalmente él sale del Policlínico Gemelli, donde estuvo por varios días internados, y lo que fue también para todos una señal de que él estaba mejorando, ¿no es cierto? Por eso también llama un poco la atención, o llamó un poco la atención, y fue un poco sorpresa este mensaje oficial que llega por parte del Vaticano hoy día, donde anuncia la muerte del Papa Francisco. Comienzan a sonar las campanas en las distintas iglesias de Italia, porque claro, el Papa Francisco había muerto, así lo indicaban desde el Vaticano, y es por eso que se activa inmediatamente un protocolo, y donde también, o sea, lo que acá está pasando es muchísima gente de todo el mundo, como yo les comentaba, que está llegando, no solamente fieles, no solamente turistas, sino que también miles de medios de comunicación de todo el mundo que están acá y que se vienen a acercar y que buscan la acreditación para poder ser parte de esta transmisión. Sí, justamente en torno a lo que tú mencionas, tú has estado en los últimos años, en muchos eventos relacionados justamente con el Papa, lo mencioné en el último episodio médico. ¿Cómo has visto que ha cambiado un poco también la rutina ahí en el Vaticano cuando ocurren estos hitos? Claro, hay una industria que gira en torno, comercial, en torno al Papa, la figura del Papa, todo lo que genera, la venta de merchandising, la cantidad de fieles. ¿Cómo has visto que ha cambiado ese día a día o esa presencia ahí en el Vaticano respecto a lo que te tocó en muchas ocasiones anteriores, claro, en jornadas de mayor normalidad? Claro, de hecho es interesante eso que tú mencionas, porque quizás si es que, no sé, comparamos hace un año la situación de que tú hablas de este merchandising de Configúrate el Papa, con los imanes, con los llaveros, este año aumentó muchísimo
no solo porque el Papa Francisco se enfrentó a un estado de salud muy crítico, sino que porque este año es muy importante para la Iglesia Católica, es el año del jubileo, es un evento que pasa cada 25 años y que se suponía que todas estas actividades iban a ser lideradas por el Papa Francisco, ¿no es cierto? De hecho, yo conversaba con algunas personas que me decían, en la vez anterior, ¿no?, cuando el Papa Francisco estaba en estado crítico, me decían, pero ¿qué crees tú? ¿Qué va a pasar? Porque nosotros viajamos en julio y vamos a querer participar en las actividades y uno de nuestros motivos es ir a ver al Papa Francisco. O sea, también mucha gente planeó este jubileo y esta llegada de fieles porque querían ver la figura del Papa Francisco, ¿no es cierto? Una figura que, sobre todo para el mundo latinoamericano, también tiene algo adicional. Es la primera vez que hay un Papa latinoamericano, un Papa más encima de un país vecino que se acerca también mucho más a nosotros y por eso también genera tanta expectación. Son miles de personas las que han llegado acá, Andrés, Monse, son miles de las personas que también se espera que lleguen en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, porque como yo les decía, viene el jubileo, es una fecha importantísima para la Iglesia Católica, hay canonizaciones, hay eventos de peligreses que claro, iban a ser liderados por el Papa Francisco. Ahora queda dilucidar quién va a ser la figura que va a liderar este año que es tan importante para la Iglesia Católica, quién va a ser la persona que va a quedar a cargo de la Iglesia. Y en un minuto, que hay que decirlo también, en el contexto mundial y en el contexto de conflictos que hay en el mundo, la figura del Papa adquiere relevancia. Recordemos que el Papa Francisco durante todo este último tiempo, él siempre fue muy categórico y enfático y cada vez que tenía la oportunidad, cada vez que se dirigía a la gente, él hablaba de la guerra, del conflicto Rusia-Ucrania, de lo que estaba pasando en Israel, ¿no es cierto? Y él tuvo un rol muy activo en cuanto a eso, en un conflicto que está latente en el mundo, que se ha hablado de guerras, entonces también la figura y el rol que pueda cumplir el próximo Papa ahí también va a ser un desafío bastante grande. Así es, y también hay que consignar que esta muerte ocurre, si bien la salud del Papa estaba evidentemente deteriorada, era evidente, como decías tú, que estaba en sus últimos días, llamó muchísimo la atención que en el día de ayer, día de Pascua de Resurrección, sí estuvo presente en alguna de las ceremonias tradicionales. Ahí lo estamos viendo justamente en pantalla. Él no dice su homilía, la lee otro finalmente de los sacerdotes presentes ahí, pero sí hizo esta famosa bendición Udite Orbi y sí dice entonces unas palabras y lo que llamó muchísimo la atención, también lo vemos en imágenes, es que él se sube al famoso Papa Móvil y da una vuelta por la Plaza San Pedro saludando a las miles de personas que se apostaban ahí. Entonces, con una salud muy, muy delicada, hizo esto, logró finalmente realizar una cuestión que no estaba en los protocolos, que era este paseo en el Papa Móvil, y a las pocas horas fallece. Fallece también donde hay mucha gente de visita en el Vaticano por las propias celebraciones de la Semana Santa. Claro, y que además se había vuelto una tónica de sorpresa. Estas apariciones que él hacía en la Plaza de San Pedro no es la primera. Realmente durante varios domingos, después de que él es dado de alta el 23 de marzo, él empieza a aparecer paulatinamente en la Santa Sede, a tener ese intercambio. Él era siempre muy cercano a los fieles católicos, muy cercano a los niños, por ejemplo. Ayer una de las últimas personas que tuvo la oportunidad de que él la bendijera era una niña que tenía un cáncer terminal de alguna forma. Entonces, él siempre fue muy cercano y además de eso, tú lo mencionabas bien, Monse, se le veía de alguna forma cansado, pero hasta último momento tuvimos esta última frase también y sobre todo el hecho de que él estaba siempre rodeado de los otros cardenales. Ayer, de hecho, el discurso, la homilía que él tenía preparada para este domingo de Pascua tenía que ver mucho con los conflictos mundiales. Un papa muy preocupado, por ejemplo, por lo que pasaba por lo que pasa mejor en la Franja de Gaza, un papa también preocupado por lo que pasaba en Ucrania, por lo que pasaba en distintas guerras en Medio Oriente, en África, así que su mensaje siempre fue muy coyuntural, era un papa muy político. Además hay que decir que en estos momentos en los edificios de Roma bajaron todas las banderas, tanto de Italia como por ejemplo de la Unión Europea, y hay algunos símbolos que se están empezando a generar en distintas partes del mundo, como es por ejemplo la de la Catedral de Notre Dame, que tuvo esas 88 campanadas en honor a los 88 años de vida del Papa Francisco, y vamos a ver justamente cuáles son las últimas declaraciones o esa frase que entregó el Papa Francisco ayer durante el domingo de Pascua. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Bueno, veíamos justamente una dinámica muy similar a la que vimos en otras homilías, en donde él tenía de alguna forma una declaración mínima para saludar a los fieles, y después de esto le pasaba su mensaje o su homilía a uno de los maestros de ceremonia para que finalmente él fuera el que leyera esa declaración. Y vemos ahí también lo que fue esa última aparición del Papa Francisco en la Santa Sede, que muchos lo toman ahora como el momento de despedirse de los fieles católicos. Lo habíamos tenido quizás, entre comillas, la oportunidad cuando muere Juan Pablo II, fue una agonía larga de varios días. Él no estuvo en la exposición pública durante mucho tiempo. Benedicto XVI también una suerte similar, estaba muy frágil, pero claro, muere tiempo después. Pero esto de ver al día anterior al Papa con todo este paseo, entre comillas, que hace por el Vaticano, encabeza esta liturgia, de verdad llama la atención haber visto al Papa hasta ayer nomás. Hoy día se levanta, según la información, todavía no es oficial, a las 6 de la mañana, y ahí es cuando sufre este derrame cerebral. Es decir, ni siquiera pasaron 24 horas. Claro. ¿No? Y eso es lo que yo creo que más allá de ser católico, tener fe o no tener fe, la verdad que el impacto de ver a una persona, igual cuando uno ve las palabras le costaba mucho hablar. Dice una frase muy corta, pero es capaz de subirse al papamóvil, dice eso, y a las pocas horas, menos de un día, ya ha fallecido. Entonces yo creo que eso provoca mucho impacto. No, y sobre todo el hecho de que él siempre dijo que quería estar vivo durante el jubileo que nos mencionaba también Flavia, que es cada 25 años. Para él era muy importante el anterior fue Juan Pablo II, el 2000. Claro, efectivamente, y para él era importante hacer parte de las celebraciones de la Semana Santa. De hecho, el Vaticano había sido muy cauto a la hora de decir si él iba a estar liderando o no las ceremonias, y siempre decía que eso dependía de la salud del Papa Francisco. Ayer lo veíamos, y de alguna forma también teníamos algunos detalles de lo que estaba sucediendo, pero finalmente el Vaticano se había mantenido siempre muy cauto frente a lo que era la salud del Papa Francisco. Si vamos a volver a Roma, vamos a conectar con Jordan Hopia, quien está justamente ahí en la Basílica Santa María de la Mayor, donde van a descansar para la posteridad los restos del Papa Francisco. Jordan, conectamos contigo desde Italia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuando son un poco más de las 7 de la tarde aquí en Roma, en Italia, nos hemos trasladado, bien lo decías tú, desde el Vaticano hasta este punto, la Basílica Santa María de la Mayor en Roma. Esto está fuera del Vaticano, este es el punto que ha elegido el Papa Francisco justamente para el descanso de su alma, para el descanso de su cuerpo, una vez que se realice todo este proceso de su funeral, ¿no? Un dato importante, este es un lugar que está fuera del Vaticano. El Papa no es el único Papa que va a ser enterrado fuera del Vaticano. Cerca de un tercio de los papas han sido enterrados fuera del Vaticano, no se encuentran en lugares como este. La Basílica Santa María de la Mayor, que tengo a mi espalda, es uno de los puntos que él, el año 2023, ya había mencionado, ya había elegido como uno de los lugares para el descanso eterno de su alma. Nos vamos a mover lentamente para que puedan ver un poquito el ambiente, lo que está ocurriendo acá, a diferencia de lo que veíamos en el Vaticano. Aquí el ambiente es mucho más calmo, ¿no? Vemos que hay unas sillas que se han instalado en este lugar. Aquí, a eso de las 9 de la noche, en horario de Italia, un poco más de 2 horas, más bien dicho, un poco menos de 2 horas, se va a realizar una vigilia en honor al Santo Padre. Poca gente, pocos medios de comunicación a esta hora, a diferencia de lo que ocurre en el punto donde está nuestra compañera Flavia Cordela, con gran cantidad de personas, gran cantidad de medios. Aquí no, aquí más bien el ambiente es más calmo. La gente de a poquito empieza a llegar porque en cerca de 1 hora 40 más se va a realizar esta vigilia en honor al Papa Francisco. Yo les decía que este es el punto que él ha elegido. Ya el año 2023 mencionó que una vez que él falleciera le gustaría descansar en este lugar. ¿Por qué esta basílica? Porque muchas veces él, durante sus viajes, en la parte previa y posterior a sus viajes internacionales, él venía hasta este lugar, visitaba este lugar, un papa muy devoto de la Virgen, y la Virgen de las Nieves, que justamente es la que está en este lugar. Por eso él ha mencionado este punto, ha elegido más bien dicho este punto para el descanso de su alma. Si la cámara de Bárbara Gallardo se gira un poquito hacia la izquierda, ustedes pueden ver ahí al fondo está la estación Roma Termini, que es el símil a nuestra, podríamos decir, la estación central en Santiago, en el sentido de que es la estación de trenes. Fíjense que a solo 2-3 cuadras es la basílica que el Papa ha elegido para descansar, un barrio bien distinto a lo que es el barrio en torno al Vaticano. Este es un barrio donde hay muchos migrantes, muchas personas que actúan, muchas personas, mucho comercio también, muy similar, les decía yo, a lo que es estación central, obviamente guardando la distancia.
Anteriormente les mencionaba, se han instalado algunas sillas, pocos medios de comunicación, pero de a poquito este lugar, a medida que avancen los minutos, va a comenzar a llenarse de personas que van a participar de esta vigilia que está prevista para eso de las 9 de la noche en Italia, 3 de la tarde en horario en Santiago. Sí, Jordan, a pesar de, que para nuestros ojos, la verdad que todas las iglesias italianas son impresionantes, ¿no? Todas son basílicas. Y son, claro, para uno son realmente iglesias grandes, iglesias que con unos nivel de material de trabajo impresionante, pero a pesar de eso, esta podría tratarse de una basílica, de una iglesia dentro de todo sencilla, ¿no? Que esa era un poco lo que quería rescatar y por la razón por la cual también era devoto, iba hasta ese lugar el Papa Francisco. Claro, es parte un poco de la personalidad del Papa Francisco. Acá en Roma, a medida que uno recorre y empieza a ver sus iglesias, sus catedrales, sus basílicas, se da cuenta de que todas son muy impresionantes, unas más que otras. Si uno las compara, por ejemplo, con lo que tenemos en Latinoamérica, claro, esta basílica es impresionante en relación a lo que vemos allá. Pero acá dentro de Roma es una basílica un poco más sencilla, más humilde, por decirlo de algún modo, y es el punto que ha elegido justamente el Papa Francisco para el descanso de su alma. En poco más de una hora vamos a estar viendo lo que ocurre en este lugar con esta vigilia. También se va a realizar una misa, probablemente ya está empezando en lo que es en el Vaticano, que está prevista para eso de las 7:30 de la tarde en horario de Italia. Pero acá eso de las 9 de la tarde, 3 de la tarde en horario de Chile, vamos a ser testigos de esta vigilia en conmemoración al punto que ha elegido el Papa Francisco para el descanso de su alma. Se dice que al costado izquierdo de esta capilla es donde habría de esta basílica es donde habría una pequeña capilla, una especie de capilla, donde va a descansar el cuerpo del Papa Francisco. Jordan, te dejamos justamente ahí que puedas hacer esa reportería y queremos volver hasta ahora con Flavia Cordera en el Vaticano. Flavia, preguntarte por el tema de la seguridad, porque se sabe que se ha reforzado no solamente en las basílicas, por ejemplo, como Santa María Maggiore o San Giovanni, sino también en los aeropuertos, en las estaciones de trenes. Tú misma tuviste que ir de Milán hacia Roma. ¿Cuál fue el incremento, ¿no?, de la seguridad y qué se prevé para los próximos días que van a llegar miles de fieles católicos hasta la Santa Sede? Sí, hasta el momento, claro, ha aumentado el personal policial que quizás hay alrededor de la Plaza San Pedro, pero en este punto quizás en particular no se nota tanto todavía porque siempre hay mucha seguridad, hay militares desplegados y los militares, los policías han incrementado durante todo este año por lo que hemos ido hablando del jubileo. Por lo tanto, bueno, justo atrás me iba pasando policía y es como un poco la tónica de lo que va ocurriendo día a día, que hay varios grupos de policía que van caminando y haciendo tipo de rondas por todo este sector para ir monitoreando todo lo que tiene que ver con la seguridad acá en la Plaza San Pedro. Hay un sector que se armó una especie de corral para la prensa, también están en el camino principal, por decirlo, que llega hasta la Basílica de San Pedro. También se dispone de distintas barreras para poder de cierta forma también manejar un poco el flujo de gente, porque es muchísima gente la que ha llegado acá. Yo creo que se está tratando un poco de ordenar y lo que es ahora y lo que va a ser en los próximos días. Es importante contarles también que, por ejemplo, hoy día acá en Italia es feriado. Hoy día es el lunes del Ángel, que es en Chile, por ejemplo, tenemos el Viernes Santo y ese día es fiesta. Acá es el lunes de Pascuetta, que es un día muy importante para los fieles italianos. Y acá, al ser feriado, hay mucha gente en las calles. El clima está empezando a ser mejor, entonces todos estos elementos hacen que aún haya más gente acá en la Plaza San Pedro. O sea, con tal noticia de que el Papa Francisco murió, las personas están empezando durante todo el día a llegar a la Plaza San Pedro. En el tren, cuando yo venía viajando, nos encontramos con unas personas que venían a Roma y decían, claro, lo que nos están diciendo es que Roma se está empezando a desbordar de gente. La estación también, todo muy lleno. Los hoteles o los lugares para hospedarse también, ya está todo topado, ¿no? Porque es un evento muy importante, la muerte del Papa Francisco. Y como hemos venido diciendo, no es solamente que sea importante para los fieles o para los creyentes o para el mundo cristiano y católico, sino que es algo histórico, marca también una era y va a ser también muy interesante saber quién va a suceder al Papa Francisco, cómo va a ser esa persona, porque algunos han hablado, por ejemplo, de que el Papa Francisco era muy abierto y que puede llegar una persona que no sea tan abierta, que pueda quizás volver un poco a la iglesia más antigua. Por lo tanto, también va a ser relevante saber cuál va a ser esa figura que va a reemplazar al Papa Francisco, más allá de simplemente saber quién va a ser el líder del Vaticano en los próximos años, sino también cuál va a ser el rol que va a cumplir esa persona de ahora en más, ¿no es cierto?
Pedro. Por lo tanto, también el foco está ahí, con lo que hablábamos antes, de lo que está ocurriendo en el mundo, del contexto de la situación mundial, ¿no es cierto?, de todo lo que va ocurriendo y de la necesidad o de cuán es escuchada una voz como la del Papa en momentos en donde el mundo vive cierta tensión y el Papa Francisco durante todo su mandato y sobre todo con mayor fuerza en los últimos años, siempre que tenía la oportunidad de dirigirse a los fieles, al público, lo hacía con un mensaje llamando a la paz, a que terminaran las guerras. Así es, Flavio Cordera está entonces ahí en el Vaticano, también estamos con Jordan Jope, ahí en la capilla, en la basílica donde descansará el Papa Francisco luego de realizadas las exequias, y también en la Catedral de Santiago. Están ocurriendo muchas cosas, hay una misa en este momento. Dani Linares nos cuenta. Dani, adelante. Sí, una invitación realizada por el cardenal de Santiago, Fernando Tchomalí, a toda la ciudadanía a acercarse a la catedral para poder realizar esta misa en honor al Papa Francisco, y así ha sido la convocatoria de los ciudadanos que han querido acercarse también desde el mundo político. Diferentes representantes de los poderes del Estado también están presentes al interior de la catedral de nuestra ciudad en esta ceremonia. Ha contado con una homilía de Fernando Tchomalí, que ha hecho un llamado, ¿no?, destacando la figura del Papa Francisco y el mensaje que él ha querido transmitir durante su papado para que este se haga carne también en toda la ciudadanía, en un contexto que nos encontramos, en el caso nuestro, de un contexto político, de elecciones. Hablaba el cardenal con un llamado al diálogo, ¿no?, a la tolerancia entre quienes hoy son postulantes a los cargos de representación popular, y eso ha concentrado también el interés de las personas. Ustedes lo pueden ver, fíjate nomás, Jorgito, las personas que están ya esperando, ¿no?, al término de esta ceremonia que se ha dado desde las 12:30 de esta tarde, y que se han congregado aquí en la Plaza de Armas para oír también el mensaje del cardenal, transmitir también lo que ha significado la figura de Francisco durante todo su papado, ¿no?, del año 2013 en adelante, con un hito muy relevante dentro de lo que fue su mandato al frente de la Iglesia, que fue su visita a nuestro país, marcada por las denuncias de abuso dentro de la Iglesia católica chilena, y que finalmente le generó un giro, ¿no?, en torno a la administración de la Iglesia, particularmente en esa materia. Escuchemos las declaraciones del cardenal Fernando Tchomalí hoy temprano por la mañana, previo al inicio de esta ceremonia. Es muy hermoso ver que sus últimos días de vida se levantó y fue a la cárcel a ver a los internos. Es muy hermoso también lo que hizo en Chile, que se preocupó de los más pobres. Él habló con fuerza con los migrantes. Y yo creo que el ejemplo del Papa tenemos que leerlo más, tenemos que rezar más su mensaje y actuar. Creo que en Chile el mensaje de él en este minuto de concordia, de amistad cívica, de respeto mutuo, creo que puede ser tremendamente edificante en este tiempo. Resolver las diferencias con respeto es el llamado que hacía el cardenal de Santiago durante esta jornada previa al inicio de esta ceremonia al interior de la catedral, que ya está próxima a terminar. Algunos ya se están retirando precisamente del interior de la nave central de la catedral, ya habiendo escuchado las palabras de Fernando Tchomalí. Conversamos con algunos de los asistentes, a quienes se han acercado voluntariamente a esta ceremonia convocada por el cardenal a las 12:30. Vamos a revisar sus testimonios. Llegué aquí a la iglesia y aquí recién me acabo de enterar. Vine a médico y paso a la iglesia y me acabo de enterar que el Papa falleció, y es un chocante para mí. Yo creo que para toda la gente también. Lo vi en la noticia hace poco que estaba ya mejor, entonces como que un poquito chocante. Las cosas, amiga, a veces pasan por algo. Dios sabe por qué nos lleva o por qué nos deja acá. No sabemos, es incierto, pero mientras estemos acá, como dijo, tenemos que aprender a servir a la gente. Me dio pena, fíjese, pena de verdad. Era uno de los papas modernos, yo creo, que más se acercó al pueblo. Tristes, pues fue un papa que marcó una diferencia en la iglesia muy importante. Preocupado, somos argentinos, y preocupados justamente por la gente, muy cerca de la gente. Como buenos jesuitas, tenemos mucha pena en realidad. La austeridad, la humildad, hasta último momento su entrega hacia la ciudad, a las personas,
eso nos deja todo. Una noticia que ha impactado al mundo, que comenzó bien temprano a acontecerse en nuestro territorio, ¿no? Por el uso horario, eso de las 4:30 de la mañana, y que ha generado diversas reacciones. Particularmente vamos a revisar ahora las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, que bien temprano, de madrugada, entregó un mensaje a través de su cuenta en X, en redes sociales, entregando las condolencias a nombre del Estado de Chile por la muerte del Papa Francisco, pero luego, en medio de su agenda, previo a una actividad en el Ministerio de Hacienda, también se refirió ante los medios de comunicación por lo que ha significado la figura del Papa Francisco, su rol particularmente en los conflictos internacionales, donde ha levantado la voz para poder evitar que estos conflictos sigan generando dolores en la población. Escuchemos las declaraciones del presidente de la República esta jornada a raíz de la muerte del cura Bergoglio, como lo mencionó el mismo mandatario durante esta mañana. Quiero, a nombre del Estado de Chile, expresar nuestras condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, un hombre comprometido con la justicia social, que luchó en toda su trayectoria contra las inequidades del mundo, que hizo un esfuerzo, creo, sincero por acercar la Iglesia no solo a sus fieles, sino a la humanidad que más sufre. Estuvo con los pobres del mundo. Su partida es natural a su edad, pero de todas maneras deja un vacío en quienes son creyentes, en los fieles, en la Iglesia, y nosotros, tanto a ellos como a su familia, a sus seres queridos y en particular al pueblo argentino, le presentamos nuestros respetos. Y el presidente además confirmó la presencia de una delegación chilena en las exequias de el Papa Francisco, a confirmar quién va a representar al Estado de Chile por la agenda del propio canciller, que hoy emprende viaje junto al presidente de la República hacia Brasil, pero se va a determinar una delegación oficial para participar de las exequias del Papa Francisco, tal como también se designó una delegación del Ejecutivo en esta ceremonia convocada por el cardenal, la cual es encabezada por el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde. Seguimos contigo mientras vemos la imagen de la finalización de esta misa ya en la Catedral de Santiago. Vemos en la imagen a Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, quien va a ser el único chileno que va a votar en ese cónclave. Estaba adelante quien lo precedió en el cargo, español, Celestino Aoz, quien cumplió hace 2 semanas 80 años. O sea, no va a votar Celestino Aoz en este cónclave, esta ceremonia, y va a haber un punto de prensa en algunos minutos más de Fernando Chomalí, si no me equivoco, con candidatos, en el fondo un llamado un poco a la unidad tras conocerse la noticia del fallecimiento. Están todos invitados, sí, Andrés. Exactamente. Dale, Dani. Están todos invitados a que se sumen al punto de prensa. No está confirmada su participación, pero sí el Arzobispado de Santiago les ha extendido la invitación a todos los candidatos presentes a que se sumen aquí al punto de prensa que se va a dar en los patios interiores de la catedral. Veremos si se concreta también la participación de todos ellos. Al menos hay una gran presencia de todos los candidatos dentro de esta ceremonia. Sí, sería importante un llamado de ese tipo, pero volvamos a Roma, Italia, a Santa María de la Mayor, esta basílica que está en las afueras del Vaticano. No está en el Vaticano, esa señal que quiere, la impronta que deja señalada ahí Jorge Mario Bergoglio. Jordan Hopia con testimonios desde Italia. Jordan. Sí, Andrés, la verdad es que esta noticia ha sorprendido a varios. Estoy aquí con Marcia, con Ovidio. Ellos son mexicanos, llegaron hoy a Roma, entiendo. Acabamos de llegar, venimos de México. Veníamos, obviamente, a recorrer Italia, pero la verdad es que nuestra mayor ilusión era ir a ver al Papa. Teníamos cita para el miércoles y nos encontramos con esta triste noticia. ¿Cómo recibe esta noticia, Ovidio, también? Porque ustedes venían preparados justamente para poder visitarlo, para poder conocer el lugar. Pues con mucha tristeza, la verdad. Es un gran hombre, que en paz descanse. ¿Sabían de que el Papa eligió esta basílica justamente para el descanso de su cuerpo, a diferencia de otros papas que... Vamos a dar cuenta por lo que tú nos comentaste, pero no sabíamos. Ustedes acaban de entrar, ¿qué les pareció el ambiente adentro? ¿Qué es lo que vieron? O sea, hay mucha gente, bastante gente. Había una misa también, había varios padres, y algo estuvieron hablando en italiano que no entendimos. Marcia, este es un barrio bien distinto a lo que uno acostumbra a ver al Vaticano, ¿no? Estábamos en las afueras del Vaticano, justamente en Roma, cerca de la estación de trenes. A esta hora comienza a llegar más gente, también mayor presencia policial. ¿Cómo ven y cómo recuerdan también de alguna manera el legado de este Papa, el Papa Francisco? Bueno, pues definitivamente el padre, con esto perdemos, el mundo pierde a un gran ser humano,
a una persona maravillosa, porque aparte de ser el Papa, era una persona muy humilde que siempre demostró mucho amor, mucha caridad y siempre buscó la unión de todos los seres humanos. Entonces siento que es algo muy triste, va a quedar un vacío en todos nosotros. Se queda también con esa sensación de que no alcanzó a visitarlo, ¿no? Ya que tenían esta visita prevista para el día miércoles. Sí, definitivamente nos dimos cuenta en el avión. Cuando programamos la visita, nos habían aclarado que estaba enfermo, pero pues después se había recuperado, había dado unas presentaciones públicas y la verdad teníamos mucha ilusión. Bueno, es un poco el sentir que tienen las personas aquí justamente, Andrés, ¿no? Algunos que venían con visitas programadas para el Vaticano, para ojalá ver al Papa, se topan con esta triste noticia, apenas llegan acá, por ejemplo, en el caso de Marcia Ovidio, y les ha pasado a varias personas que apenas cruzan de Roma Termini, llegan hasta este lugar, se encuentran en la basílica y se dan cuenta de que algo está ocurriendo. Al interior justamente han empezado a cerrar algunas puertas, porque en un par de minutos más va a comenzar una vigilia en este lugar, para, obviamente, rendir homenaje, de cierto modo, al Papa Francisco. Nosotros nos mantenemos en este punto. Cualquier nueva información estamos en contacto. Muchas gracias, Jordan. Desde entonces la Basílica de Santa María de la Mayor, ahí en Roma, no propiamente tal en el Vaticano. Y mira, vamos a recordar un momento muy especial. Este es el año 2013, el 13 de marzo del 2013, cuando Jorge Mario Bergoglio, sacerdote argentino, fue elegido el sumo pontífice de la Iglesia Católica, convirtiéndose así en el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano y el primer jesuita en llegar al papado. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Al día. Estamos de vuelta en 24 horas al día, siguiendo los pormenores de las horas después de comunicada la muerte del Papa Francisco. Vamos ahora a imágenes en directo del Vaticano, donde está realizando quizás la primera actividad oficial. Es una misa entonces ahí en la Plaza de San Pedro. Vemos muchísima gente que ha llegado hasta el lugar. Hay algunos datos respecto a esta ceremonia, Andrea. Justamente, Monse, se espera que a las 20 horas de Roma se dé la ceremonia que se llama la disposición también del cuerpo del ataúd en la capilla de Santa Marta, con la presencia del decano del Colegio Cardenalicio, que es Giovanni Battista, también con familiares del Papa Francisco, con algunos directivos del Departamento de Sanidad y de Higiene del Vaticano, y posterior, después de eso, el féretro va a ser llevado a la Basílica de San Pedro para una capilla ardiente. Importante mencionar también que este es un rito, ¿no? Que es conocido como la confirmación de la muerte del Papa Francisco, que bien decías tú, Monse, como que marca una de las primeras ceremonias fúnebres, ¿no?, que vamos a tener por parte del Vaticano hacia el Papa Francisco, a la espera, por supuesto, de lo que va a ser justamente estos ritos, ¿no?, que se van a dar en los próximos días. Así es, entonces tenemos también las declaraciones en este momento del cardenal Chomalí. Escuchemos. Cuando voy a Roma ya. Bueno, ahora viene un protocolo que es bastante hermoso, aunque el Papa lo ha simplificado bastante. Vienen los funerales pontificios, donde por supuesto él, además de ser un pastor, es jefe de Estado, por lo tanto será un funeral donde irán lo más probable muchos países de todo el mundo. Yo estoy convocado ya, espero viajar en estos días. No es fácil
llegar y irse un día para otro, pero es mi primera prioridad. Y después comienza el cónclave, donde yo tengo que participar. Me emociona mucho representar a Chile. Yo voy a representar a Chile, voy a representar a la Iglesia chilena, pero también voy a representar a todos los chilenos de buen corazón que creen y valoran lo que hace la Iglesia Católica en el mundo hace 2000 años y que lo seguirá haciendo. Cardenal, por ejemplo, ¿qué significa? Que dicen que se revive la pena de muerte y también, además, justifican la muerte en la dictadura. ¿Qué piensa usted de eso? Esas personas están presentes acá. Johannes Kaiser, por ejemplo, o Evelyn Matei. Mira, a ver, esos temas hay que conversarlos con calma. Personalmente, yo creo que no es el momento de generar una polémica sobre temas tremendamente delicados, tremendamente complejos, que han causado mucho dolor. Eso exige una reflexión y mi postura es ampliamente conocida, pero en el día del funeral del Papa no me parece que es el momento de abordar eso. Cardenal, usted decía que va a viajar en los próximos días. Me emociono porque el Papa es un padre. El Papa es un padre, el Papa fue el que me nombró cardenal, tuve la oportunidad de conversar con él, me emociona también su cercanía con los más pobres, es un ejemplo evidente para todos nosotros, o sea, es una pérdida, sin lugar a duda que es una pérdida y ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine para elegir a alguien que siga ese camino. Cardenal, por ejemplo, ¿cómo toma justamente la gran presencia? Franca, él tuvo un gesto muy hermoso conmigo, escribí un libro de poemas, se lo mandé, dije, esto se va a perder quién sabe dónde, y el asunto es que me mandó una carta manuscrita, que se las puedo mandar si ustedes quieren, donde me habla de la importancia del arte, de la belleza en el mundo de hoy. Bueno, cardenal, por ejemplo, usted decía que iba a viajar en los próximos días. ¿Cómo toma este desafío de poder viajar justamente en el funeral del candidato en estas elecciones, precisamente en este día? Ya, a ver, no, es que no quiero entrar en temas coyunturales, pero el Papa, sí, el Papa, ¿qué les diría? En primer lugar, que velen siempre por el bien común y que los pobres no pueden esperar. En segundo lugar, les diría que velen siempre por el bien común porque los pobres no pueden esperar. Y en tercer lugar, les diría que velen siempre por el bien común porque los pobres no pueden esperar. Tenemos una deuda muy grande con los pobres en Chile, con los que están encarcelados, con los migrantes, con tanta gente que sufre, digamos, este sistema que ha generado progreso sin lugar a dudas, pero que ha dejado mucha gente en el camino y el Papa siempre se preocupó de ello y nosotros vamos a seguir en ese camino. Muchas gracias. Era la pregunta, pero se ve como papabile. A ver, tengo más posibilidades que ustedes de todas maneras, eso sí, tengo más posibilidades que ustedes, eso de todas maneras, pero lo veo muy difícil. Tengo 3 meses de cardenal, la verdad que no me conoce nadie, y lo otro, yo conozco cardenales que son tremendamente competentes, hombres muy esculpidos por Dios. No voy a dar nombre, por supuesto, no voy a dar nombre, pero sí, no, yo no me veo, no tengo el carisma, la capacidad, pero sí tengo más posibilidades que ustedes de todas maneras, eso sí. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones por parte del cardenal y también del arzobispo de Santiago, Fernando Tchouaméli, quien estaba justamente acompañado de los candidatos presidenciales. También está Carolina Toá, también Janet Jara. Candidata, si podríamos hablar justamente ahí en la filita para verse. Sí, no se preocupe. Si escuchábamos a Sofía Carrizo en este punto de prensa que hace Fernando Tchouaméli, arzobispo de Santiago. Incluso le preguntaban si es que eres un papábil. Él dice, claro, acaba de asumir hace 3 meses, tiene 68 años, es uno de los 135 cardenales que van a votar en este conclave. Pero ¿cuál es el legado que deja la máxima autoridad eclesiástica, Francisco? ¿Cuáles son los pasos a seguir para elegir al nuevo Papa? Para analizar todo esto, tomamos contacto hasta ahora con Mauricio Cox, es académico del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Mauricio, bienvenido a 24 horas al día. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto, Monse también.
Mauricio, a ver, lo primero lo hemos estado conversando durante toda la mañana. Claro, un papa que desde su llegada a su cargo en marzo del 2013 marcó muchas diferencias con lo que traía la Iglesia apuntándose al futuro. ¿Cuánto crees que es sostenible de este cambio que propone el Papa, que ha estado en su discurso, que ha estado en su actuar? Claro, quizás quiso hacer mucho más de lo que pudo hacer por las fuerzas vaticanas, obviamente, pero ¿cuánto de esto es sostenible quizás en el tiempo, tomando en consideración que va a haber un nuevo Papa? Difícil decirlo, Andrés, pero lo que sí me atrevo a decir que este Papa ha hablado no solo con palabras, sino que con gestos. El mismo hecho de que haya hecho el año pasado una nueva edición del rito de exequias, invitando a un rito más sobrio, más austero, es uno de los muchos gestos que durante estos 12 años ha querido el Santo Padre dar y que ha sido como muy coherente con ese mensaje de un Papa moderno, un Papa cálido, un Papa también accesible, un Papa, como lo mencionaba Monseñor Chomalí hace ahora momentos atrás, donde su preocupación por los más pobres, los más marginados, la situación de los inmigrantes, ha estado en el centro y en el corazón de su pontificado. El mismo hecho de que haya elegido el nombre de Francisco. Todos sabemos lo que significa San Francisco en la historia de la Iglesia, y ese carisma por estar del lado de los más pobres es algo que lo ha acompañado durante todo su pontificado. Veremos cuál es este legado, y como tú decías, la influencia que tiene es algo que se verá, pero que sin duda deja un precedente muy importante. Los expertos dicen que lo que viene ahora es un asunto político, Mauricio. Finalmente lo que ocurre en el cónclave es una lucha de las distintas fuerzas al interior del Vaticano, donde sin duda va a pujar muy fuerte también el sector quizás más conservador, que nunca estuvo de acuerdo con el Papa Francisco en todas las reformas que estaba haciendo. Reitero entonces cuánto pesan muchas veces esas fuerzas que no quieren los avances que logró, que intentó también el Papa Francisco. Mira, Monse, sin duda que toda elección del sucesor de Pedro tiene esa componente política. De hecho, ahora en los próximos 15 a 20 días desde que se cita el cónclave, uno de los actos importantes es lo que se llaman las congregaciones. Una vez terminado el funeral del Papa, se convoca antes del cónclave para que tengan un tiempo los distintos cardenales que van a elegir al nuevo Papa, para que se conozcan, para que puedan intervenir y poder decir cuál es el Papa que la Iglesia necesita para este tiempo. Sin duda que esos días son o van a ser claves para conocerse, para ver las distintas posturas que hay, pero todo está por verse. Está, por ejemplo, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Cardenal Zuppi, que sabemos que es muy de la línea del Papa Francisco y se ha hablado mucho como una suerte de continuidad de la línea del Papa. Por otro lado está el actual secretario de Estado, que se habla también de un hombre de consenso, que de alguna manera es también del sentir de estas distintas posturas más conservadoras, mencionabas tú, con un ala un poco más progresista. ¿Cuánto de esa cercanía al actual Papa podría jugarles a favor o en contra? No se sabe, y la verdad que en estos momentos es muy difícil especular qué va a suceder o cuál es el Papa que va a ser elegido. Y mucho menos a mí me tocaría o me atrevo a vaticinar algo. Mauricio, te saluda por acá. Hay un dicho que dicen que... Sí, adelante, Andrea Aguilar, disculpa. por acá tenía justamente una duda a través de eso que decías de las especulaciones. ¿Qué tanto se tiene que regir el Vaticano a las últimas voluntades del Papa Francisco? Tú mencionabas que él en 2024 de alguna forma reforma este ritual de su despedida, pero él ha hecho algunas, o ha marcado, por ejemplo, que quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María, pero finalmente los papas pertenecen a las grutas vaticanas. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene el Vaticano para respetar o no esas últimas voluntades?
Mira, a las pequeñas reformas que te referías tú son menores, son menores. El rito del funeral del romano pontífice se mantiene tal cual como se ha practicado, celebrado en los últimos siglos, pero son pequeños detalles como por ejemplo el que tú mencionas, el que haya elegido como basílica para ser enterrado la Basílica Santa María Mayor, que no es el primer papa que lo hace. Hay otros papas también que están enterrados en esa basílica y no en la Basílica de San Pedro. El hecho que él haya querido ser enterrado allí, por un lado responde a un deseo de mayor sobriedad, pero también porque responde a una devoción muy genuina del Papa Francisco que tiene que ver con la imagen de la Virgen María, Salus Populus Romano, que está y se venera en esa basílica, a la cual el Papa siempre le tuvo una especial devoción. Recordemos que al día siguiente de ser elegido Papa, él fue a visitar la Basílica Santa María la Mayor, a entregarle una ofrenda floral a la Virgen y a encomendar su pontificado. Todos los viajes oficiales que el Papa Francisco realizó antes de partir, iba justamente a entregarle esta ofrenda floral a la Virgen y confiarse a su intercesión. Eso muestra de que para el Papa estar enterrado en ese lugar junto a esta imagen y esta devoción particular que tenía por la Madre de Dios habla de ese deseo, por un lado, de mayor austeridad, pero también a esta devoción que él tuvo, especialmente por ella. Sí, tú mencionabas, claro, es difícil especular hoy día qué nombre puede adjudicarse, entre comillas, el cónclave. Pero claro, si nos ceñimos por los números, los fríos números que nos dice aquí, podemos hacer una lectura. El 80% de los cardenales que van a votar los nombró Francisco. O sea, la variedad es mucho mayor que los cónclaves anteriores, que eran más o menos de procedencia de 50 países. Hoy día son 70 países de procedencia, sobre todo la periferia, un concepto que el Papa siempre usaba, el tema de la periferia. Él viajó a muchos países de la periferia. El Papa nunca fue a Alemania, nunca fue a Francia, nunca fue a España, nunca fue, por ejemplo, a Reino Unido. O sea, la periferia marca un poco su pontificado. ¿Cuántos de estos números que yo te pongo arriba de la mesa pueden definir que quizás sea una línea la que se defina bastante más parecida a la de ahora que volver a un conservadurismo quizás de décadas pasadas? Sí, es muy cierto, Andrés, lo que tú mencionas. Se habla del cónclave más internacional que hemos tenido hasta ahora. Y en gran parte estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas, de un grupo de cardenales mayoritariamente elegido por el Papa Francisco, pero eso tampoco garantiza de que finalmente va a ser elegido un Papa, por así decirlo, del ala o de la tendencia del actual Papa Francisco. Repito, todo puede suceder, eso puede jugar a favor o puede jugar en contra, pero estar ahora, ¿no es cierto?, vaticinando cuál va a ser finalmente el ala que va a salir elegido Danos un segundito, Mauricio, porque ya ha llegado el boletín oficial respecto a las razones de la muerte del Papa. Entonces aquí nos llega en italiano, vamos a tratar de traducirlo lo más fielmente posible, donde se anuncia la muerte de el Papa Francisco. Es un ictus cerebral, obviamente muy parecido a lo que hemos comentado y lo que la información que se tenía, que él se levanta a las 6 de la mañana y sufre minutos después un ictus cerebral, que es un accidente cerebrovascular, después cae en coma y sufre un colapso cardiocirculatorio, cardiorrespiratorio, irreversible, es por lo menos lo que uno puede recoger, como decía la Monse, de acuerdo a traducir del italiano al español, y da cuenta, esto se iba a entregar a las 2 de la tarde y se entrega a las 2 de la tarde, puntualidad respecto al boletín oficial que entrega las causas de la muerte de Jorge Mario Bergoglio a los 88 años. Y justamente le suman algunos, antecedentes médicos, ¿no? El Papa Francisco dice que hubo un progreso del episodio de insuficiencia respiratoria que le afectaba, que era neumonía bilateral o pulmonía, dicen acá. Multimicróbica, habla también de esta bronquitis múltiple, de que tenía una hipertensión arteriosa, que tenía diabetes tipo 2 y que efectivamente el hecho de esta muerte fue efectuado a través del registro de electrocardiograma y también habla de que finalmente la causa de la muerte, él pierde de alguna forma la conciencia y son las que son indicadas, ¿no? El ictus cerebral, el coma y finalmente este colapso cardiocirculatorio irreversible.
Así es, este parte médico entonces que viene a oficializar ya lo que sabíamos respecto a la causa de muerte. Recordemos que todo lo que estamos viendo en pantalla son de alguna manera las enfermedades de base que tenía el Papa Francisco y todo este tema, el cardiorrespiratorio y finalmente es un derrame cerebral, así lo conocemos quizá más coloquialmente, lo que habría causado la muerte a las 6 de la mañana. Retomamos entonces con Mauricio Cox, recordemos que estamos conversando con el académico del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián y viendo un poquitito, Mauricio, lo que se viene de este cónclave cardenalicio, que no se sabe bien la fecha exacta en el cual va a comenzar y que pondría de alguna manera en relevancia lo que son las iglesias no de los centros de poder, son las iglesias y la alta representación finalmente de cardenales africanos, de cardenales asiáticos y de cardenales de Latinoamérica. Sin embargo, muchos señalan que los principales candidatos podrían ser los cardenales italianos. ¿Cuál es la diferencia que sea un papa italiano a un papa proveniente del tercer mundo? ¿Cómo carga un papado la procedencia? Bueno, antes quizás de intentar responder tu pregunta, Monse, antes de comerciales se dieron imágenes de cuando fue el Papa Francisco elegido en el año 2013. Me tocaron profundamente ya que tuve la oportunidad, por mis estudios de teología, de presenciar en vivo ese momento, de estar allí en Roma, estar en la plaza, y por eso que guardo ese momento con especial emoción cuando el cardenal diácono anuncia al nuevo Papa, y yo estaba ahí rodeado de algunas personas, la mayoría italianos, y cuando nombran el nombre Mario Bergoglio, uno de ellos dice, uno de noi, uno de nosotros, italiano. Y yo le dije, no. Es argentino. Momentito. Es argentino. Es de San Lorenzo. Así es. Y justamente el Papa Francisco, su primera intervención, dice, mis hermanos cardenales se han reunido aquí en Roma para elegir al Papa y han tenido que ir a buscar al fin del mundo. Es muy bonito eso. Realmente muy bonito, muy emotivo lo que se vivió ese día en la Plaza San Pedro, cuando él, por ejemplo, nos pide que lo bendigamos. Y hay una atmósfera de silencio que realmente nos conmovió a todos los que estábamos allí. Simplemente para preguntar, Mauricio, esto... es que realmente más allá del credo de cada persona, repasamos tal como tú dices ese momento y yo creo que a todos un poco nos impacta, nos da escalofrío, nos emociona, porque además que son miles de fieles esperando que salga humo blanco con la incertidumbre de cuándo esto va a ocurrir. No se sabe, pueden pasar días, hay una ocasión, siglos y siglos atrás, que se demoraron 3 años en elegir a un papa, pero cuando sale en ese momento el papa, el cardenal Bergoglio, como le dicen ahí, él al tiro muestra su sello, dice Buonasera, con un estilo... podríamos decir bonachón, distinto quizá, o a nosotros al menos nos suena más familiar, más cercano, que lo que eran los otros papas. Además, bueno, estaban hablando ahí en italiano, pero hablaba castellano, eso también lo hace más cercano. Pero desde ese minuto marca una diferencia. Totalmente. Esa calidez, esa accesibilidad, esa cercanía, se dejó entrever ya desde el inicio, como tú decías, Monse, de sus primeras palabras, y eso el pueblo romano lo percibió desde un vamos. Y así, durante los días posteriores que continuaron hasta el 19 de marzo, que fue la misa de inicio oficial de su pontificado, a través de distintos gestos, el Papa Francisco se fue mostrando como esa persona que está cercana al diálogo, que, perdón la expresión, no le hace el quite a ciertos temas, a personas que puedan acceder a él, y que sin duda marcó un estilo hasta el día de hoy. Si repetiremos eso, a propósito de tu pregunta, Andrés, si nuevamente el Colegio de Cardenales irá al fin del mundo, a África, a Asia, a América Latina, a buscar al nuevo Papa, no lo sabemos. Es cierto, como tú mencionas, que había una opción por la periferia del Papa Francisco. Tú mencionaste los lugares donde no fue a visitar el Papa en Europa y sí visitó durante estos 12 años de pontificado. Solo mencionarte una cosa, un detalle.
no fue a Argentina. Es algo que quizás en el cielo le vamos a preguntar por qué, pero me hubiese gustado yo personalmente que hubiese podido visitar a su patria. Seguramente habían razones que no conocemos, políticas, no sé, pero el pueblo argentino se quedó con el deseo de que visitara el Papa Francisco, así como nos visitó a nosotros en Chile y los países vecinos de América Latina, ¿no? Mauricio Cox, académico del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián, te agradecemos este espacio, esta conversación con 24 horas al día. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, Andrés, Monse y Andrea. Un gusto. Andrea, sigamos revisando los momentos antes de ir a la pausa. Justamente estamos ahí haciendo parte de lo que ha pasado, por ejemplo, en medio de su visita a nuestro país, a Chile. El Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales cometidos aquí. Vamos a repasar justamente ese momento. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Todos tenemos que pedir perdón. Yo el primero, todos. Eso nos humaniza. Ya volvemos con 24 horas al día. Finlandia, país invitado en el... 2 de la tarde con 19 minutos. Vamos conociendo, Andrea Aguilar, también detalles del testamento del Papa. No estamos hablando de lo que va a dejar, no estamos hablando, claro, el testamento generalmente lo entendemos como tus bienes materiales, tu dinero, si hay bienes raíces. No, en este caso el testamento tiene otra figura. Tiene sobre todo que ver con el lugar en donde él quiere ser enterrado y las disposiciones de esto. Les voy a leer realmente, dice, bueno, sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida, con viva esperanza a la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria, específicamente sobre el lugar de la sepultura. Dice, he confiado siempre mi vida y el ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor María Santísima, y por eso pido que mis restos mortales reposen en espera del día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, que es lo que les hemos ido contando durante esta jornada. Dice que desea que su último viaje terrenal concluya precisamente en ese antiquísimo santuario mariano, donde él solía ir a rezar, que son un poco los antecedentes que les habíamos ido dando. Dice además, pido que mi tumba sea preparada en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina y la capilla Sforza de la mencionada basílica, como se indica, y la sepultura, ojo, debe estar en tierra, simple, sin decoraciones especiales y con la única inscripción Franciscus, dice él. Los gastos, aclara, para la preparación de mi sepultura serán cubiertos con la suma de un benefactor, la cual he dispuesto a transferir a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y sobre la cual he dado instrucciones oportunas. Da un mensaje final en el que dice que el Señor dé la merecida recompensa a quienes me han querido, que continúen rezando por mí, que era una de sus principales frases, y decía, el sufrimiento que se presentó en la última parte de mi vida lo he ofrecido al Señor por la paz del mundo y por la fraternidad de los pueblos. Impresionante esto. Además, Monse, esto pasa el 29 de junio de 2022, él deja por escrito esto. Él hace casi 2 años. 3 años. 3 años, sí, casi 3. Estamos al 25. Sí, claro. Razón. Pasa el tiempo. Sí, que de pronto son años. Tal cual. Pero qué impresionante que él deje claro que todo el costo que hay que pagar finalmente por el entierro, por la obra que hay que hacer en la basílica, porque siempre hay que habilitar un lugar. Claro. Pero eso, al parecer al Papa le importaba mucho que esto fuera financiado no con plata vaticana, sino que él dice por un benefactor, cuyo nombre no conocemos, ¿no es cierto? Pero es un detalle que también muestra un poco lo que fue su opción. Recordemos que él era jesuita, y los jesuitas tienen voto de pobreza. Y el tema de los zapatos, que el Papa Francisco siempre pidió mantener su zapato del bototo, que es un símbolo también de... Zapato negro, y no púrpura ni rojo. Y él vivió... Pero para los jesuitas
el tema del zapato es muy importante. Usan siempre, en general, el mismo par de zapatos. Sí, él vivió también en Santa Marta, no vivió en donde vivían todos los papas. Él se movía en un auto común y corriente, compacto, no se movía en autos de lujo ni nada. O sea, eran señales que en su día a día marcaron mucho lo que fue su trabajo. No, y llama además la atención que no fue una decisión de último minuto el hecho de que fuera enterrado en esta capital. Detalle. Claro, porque finalmente estamos hablando de un testamento que se deja hace 3 años, en donde él efectivamente dice, la plata es de un benefactor que ya fue, de hecho, transferida a la Basílica de Santa María la Mayore, que era donde él quería descansar, y además de esto, el nivel de detalle de que él quiere que únicamente en su lápida diga Franciscus, que no quiere ningún tipo de pompa ni nada de esto, que quiere ser enterrado en tierra, por lo cual nos habla un poco de que él se había preparado para este momento mucho tiempo antes, no era del último momento, y efectivamente el hecho de cerrar, ¿no? Diciendo que el sufrimiento se lo había entregado a Dios en los últimos momentos. Bueno, y ahora se abre también, luego de los funerales, se abre todo el tema de la elección del nuevo Papa en este cónclave, que significa con llave, donde finalmente estos más de 130 cardenales se reúnen. No pueden salir de ahí. No pueden hablar por teléfono, no pueden tener comunicación. Tengo esa pregunta, porque a diferencia de los otros, o sea, ahora la tecnología, a diferencia del último, que fue el 2013, o sea, van a tener que quitar los celulares, todo tipo de artefactos, porque se puede, o sea, cualquier cosa es muy fácil filtrar. El 2013 habían celulares, pero sin duda que no tenían el nivel de conectividad de internet. La cantidad alternativa. Y la costumbre que tenemos ahora todos pero supuestamente siguiendo las reglas, es decir, aquí el contacto con el exterior del cónclave debe ser cero. Debe ser cero por tradición, también por finalmente no resistirse a las presiones. Sin embargo, lo que decía Mauricio Cox es súper importante. Antes del encierro vienen una serie de días de negociaciones, conocimiento, podemos ponerlo en términos lobby, hasta que finalmente se encierran y ahí empiezan a decidir. Pero con Andrea también vamos a repasar y a conocer cuáles son estos papables. Bueno, justamente les tenemos preparado la gráfica que nos va a mostrar de alguna forma 10 figuras que vamos a ir ahora a ese momento y les voy a ir contando un poco de qué se trata, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Matteo Zuppi, de Italia, que tiene 69 años. Tenemos también entre los papables a Robert Sarah, que es de Guinea, que tiene 79 años. Es uno de los papas africanos que ha sonado muchísimo durante estos días. También mucha atención a este nombre porque tenemos a Luis Tagle, que es de Filipinas, además 67 años, muy cercano al Papa Francisco. Tenemos también a Malcolm Rajit de Sri Lanka, que tiene 77 años. Pietro Parolin, que es otra figura clave además, porque es el secretario en esos momentos de la Santa Sede, también un hombre muy cercano al Papa Francisco, y que él siempre había de alguna forma expresado su voluntad de que Pietro Parolin pudiera llegar a ser jerarca de la Iglesia Católica. Es más componedora, entre comillas, no es ni conservador ni tan No, es una figura mucho más central, pero que ha sonado con mucho tiempo y sobre todo como uno de las grandes manos del Papa Francisco. Tenemos también a Pier Battista Pizzaballa de Italia, que tiene 59 años. Son algunos de los nombres. Vamos a pasar justamente a la siguiente página de nuestra gráfica para ver cuáles son los otros nombres de los papables que han sonado. Tenemos a Peter Erdo de Hungría, que tiene 72 años. Hay que recordar que pese a la cantidad de nacionalidades que hay en estos momentos, entre estos 135 cardenales que recordemos van a estar habilitados por tener menos de 80 años, la gran mayoría siguen siendo europeos. Hay 53 europeos. Tenemos, por ejemplo, a Wilhelm Eick, que es de Países Bajos, con 71 años. Anders Arborelius de Suiza, que tiene 75 años. También tenemos acá un asiático, a Charles Bo, que tiene 76 años y que también sonaba bastante como uno de los papables. Vemos, por ejemplo, acá a dos cardenales africanos. Por un lado está Jean-Marc Abelin, de 66 años, y Fridolin Ambongo, de 65 años. Son de alguna forma los papables, ¿no?, que han empezado a decir en estos momentos los medios de comunicación. Hay figuras que suenan con mucha más rimbombancia de alguna forma y sobre todo contundencia que otras. Les hablábamos, por ejemplo, de Pietro Parolin, que es en estos momentos el secretario de Estado, de varios cardenales africanos que seguramente Andrés y Monse nos van a ir dando un poco lo que va a seguir siendo en las próximas horas. Además,
además este proceso del cónclave, que hay que recordarlo, los hemos dicho, bueno, les quitan toda cualquier distracción, empiezan a estar con llave efectivamente, y además de esto hay que recordar que de los 252 cardenales que componen el colegio cardenalicio, hay solamente 135 que están habilitados. Eso tiene que ver netamente con un tema de edad, tienen que ser menores de 80 años, y por eso justamente Fernando Chomalí es el representante de Chile, pese a que hay otros cardenales también en nuestro país. 2/3 tiene que alcanzar, o sea, 90 votos para ser electo el Papa que viene. ¿Qué es lo que viene ahora? Es bien importante, Andrea, también tenemos gráfica dispuesta para entender cuál es el ceremonial, los días y todo un protocolo, un cronograma. Claro, Francisco dispuso ciertos cambios, pero en lo medular, como nos contaba antes nuestro entrevistado, aquí no cambia lo más importante quizás. Bueno, vamos a ver justamente, Andrés, las gráficas de qué viene ahora, cuáles son las etapas o los pasos que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de la muerte del Papa Francisco. Ya posterior a esto vamos a partir con la sede vacante, que es el lugar en el que estamos en estos momentos, en donde el cardenal Camarlengo, que es Kevin Farrell, es el que certifica su muerte. Fue lo que pasó hoy a las 7:52 de la mañana, hora de Italia, 20 minutos después de que el Papa Francisco falleciera. Después de eso vamos a pasar a la fase de velatorio y de entierro, que se realiza desde el miércoles en la Basílica de San Pedro, que además es el entierro en la Basílica Santa María la Maggiore, como lo ha dicho él en su testamento, que fue revelado en los últimos minutos, pese a que se hizo desde el año 2022, y esto marcaría de alguna forma un quiebre entre lo que ha sido los entierros de los últimos 23 papas que han estado, digamos, designados, ¿no?, a las grutas vaticanas y no a esta basílica que es mucho más austera, por decirlo de alguna forma. Vamos a llegar a este punto que es clave, que es el con llave, como se dice en español. Aproximadamente 2 semanas después de la muerte del Papa, participan todos los cardenales menores de 80 años, que en este punto son específicamente 135 de los 252 que tiene el colegio cardenalicio. Vamos a seguir avanzando en nuestra gráfica para mostrarles otros puntos de lo que viene justamente en materia de ceremonias fúnebres. Hay que recordar que las votaciones se realizan mediante un escrutinio secreto. Para ser elegido Papa, ¿qué se necesita? 2/3 de los votos. Normalmente la fumata, después de 2 votaciones, se da las papeletas que se queman en una estufa, y además hay que tener en cuenta que los cardenales van a pasar por varias rondas de votación. Normalmente se tiene una votación en la mañana, una votación en la tarde, y se pueden tener al menos hasta 4 votaciones diarias. Esto es importante porque después se da fumata negra en el caso de que no haya todavía electo un papa, y se da fumata blanca cuando específicamente sepamos quién va a ser el sucesor del Papa Francisco. Además de esto, ahí en ese momento vamos a tener este punto que es clave y que habla, por ejemplo, Habemus Papam, que es cuando el cardenal protodiácono anuncia al nuevo pontífice, que fue justamente lo que pasó en 2013, cuando el Papa Francisco, el 13 de marzo de ese año, fue anunciado por esta figura del Vaticano. Vamos a tener que estar atentos, Andrés y Monse, a qué es lo que va a pasar justamente después de estas, digamos, de estos puntos, ¿no?, de la ceremonia. Un dato, claro, nos recordaba la anterior de cuando se asume Bergoglio, pero cuando asume Benedicto, quien da el nombre es un chileno, Jorge Medina Esteves, polémico, ex cardenal de nuestro país. Si no me equivoco, ya falleció, pero también un chileno fue protagonista de esta misma ceremonia, pero el año 2005, después de la muerte de Juan Pablo II. Así es. Bueno, hay que señalar que hay ciertos hitos de todos estos días que no se conoce exactamente su fecha. El miércoles empieza entonces el velatorio del Papa Francisco, pero cuándo se iniciarán y concluirán los ritos funerarios es algo que está por verse. Podría ser tipo viernes, sábado o domingo, según lo que nos cuenta Flavia Cordela, con quien tomamos contacto. Entonces, Flavia se encuentra ahí en la Plaza San Pedro y ya empieza a oscurecer en esta primavera europea. Flavia, adelante. Sí, empieza a oscurecer, empieza a bajar la temperatura, pero la cantidad de gente que llega acá a la Plaza San Pedro no empieza a bajar. Es mucha gente la que ha llegado, y precisamente parte de las personas que llegaron fue una familia chilena que vamos a conversar con ellos. Sofía, ven. Ella es Sofía, es una niña que estaba adentro de la capilla, adentro del Vaticano, cuando se dio a conocer la muerte del Papa Francisco. Y tú nos estabas contando un poco cómo fue ese momento, ¿no? Sí, nosotros estábamos adentro en un tour con mi familia, y cuando de repente la señora del tour nos dice, se murió el Papa.
Y nosotros quedamos como impactados. Yo de hecho me dio mucha pena, me puse un poco a llorar porque cuando me dijeron que yo lo podía saludar y todo, como que me dio mucha felicidad, así como felicidad. Y después cuando nos anuncian que su muerte, fue como mucha pena. Y después cuando salimos, íbamos a ir a comprar unas aguas benditas y todo a una tienda y nos dicen no porque se murió el Papa. Y nos dio mucha nostalgia y todo. Sofi, tú me estabas contando, ellos estaban al interior con toda su familia en este tour cuando reciben la noticia y tú nos estabas contando recién que vieron cómo entre las guardias del Vaticano se empezaron a pasar el mensaje. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo vio más mi papá y mi hermano, pero fue como... estaban como muy tristes porque cuando nos dijeron, nosotros preguntamos dónde quedaban las tiendas, ellos nos dijeron... es que está todo cerrado porque estaban como tartamudeando, estaban como muy tristes. Y ahí también empezaron a escuchar las campanadas, ¿no es cierto? Sí, yo digo que fueron 88 campanadas de la edad del Papa, así como una conmemoración. Fue una conmemoración y eso es lo que nosotros también le estábamos contando de lo que ocurrió en toda Italia. Vamos a hablar con la mamá también de Sofía. Impresionante ella. Qué manejo, Aquí un poquito. ¿Tu nombre? Mi nombre es Valeria. Valeria, ¿cómo fue el momento? Me imagino que, como nos contaba tu hija Sofía, fue un momento especial, un momento conmovedor también, ¿no? Sí, fue súper conmovedor porque nosotros veníamos, es primera vez que venimos acá, obviamente, al Vaticano, tomamos el tour en la mañana muy temprano, alrededor de las 9. No se sabía nada, acá la actividad estaba completamente normal y alrededor de, 9:30, un cuarto para las 10 de la mañana, la señora del tour hace un alto cuando ya estábamos terminando y nos dice, el Papa murió. Y nosotros nos mirábamos, de hecho no nos convencíamos, no sabíamos si era un rumor porque hasta ayer nosotros habíamos escuchado que participó de la ceremonia acá de la Pascua de Resurrección. Claro, porque de hecho ahí para contarles también, ahí el Papa Francisco ayer dio un mensaje en Semana Santa, por eso este mensaje también llega sorpresivo para todas las personas y me imagino también para ustedes como fieles que habían llegado acá al Vaticano, ¿no? O sea, nosotros veníamos incluso con la esperanza si podíamos verlo por la ventana y todo, y nos comunican eso y ahí automáticamente nos damos cuenta que la gente de repente empieza a llorar gente adentro, gente que estaba de visita, las tiendas de souvenir comienzan a cerrar, la gente estaba muy nerviosa, la gente que trabajaba acá. Algunos altares de las capillas también empiezan a cerrar, había una sala de coro que la cierran inmediatamente y fue algo muy conmovedor porque como que todos sabían y nadie se atrevía a decir nada. Y la guardia también, la guardia ahí nos comenta, nosotros, oye, si salimos podemos entrar acá y nos dicen, el Papa murió. Y ahí estuvimos un rato esperando algún anuncio formal quizás del Vaticano, pensamos que se podía hablar, pero solo fueron estas campanadas que se escucharon al mediodía y de ahí no hemos tenido ningún anuncio, salvo ahora que entiendo que se estaba rezando el rosario. Claro, porque es parte también de las actividades. Les vamos a agradecer. ¿No quieres conversar con nosotros? Aquí está el hijo también. Él también está dentro de nuestra familia. Los niños católicos me encantan. La verdad no tengo palabras para decirlo. Estar aquí y ver la muerte del Papa es algo impactante, algo que no siempre está todos los días. ¿Cómo fue el estar adentro del Vaticano, el haber recibido, haber escuchado las campanas, ¿no es cierto? No, las campanas fue bonito escucharlas, fue un momento lindo, tocaron varias veces, pero eso... Bueno, es parte de lo que esta familia de chilenos que nos encontramos acá en el Vaticano vivieron, y quizás es muy interesante también lo que vivieron porque fue justo en ese minuto donde ellos estaban adentro del Vaticano cuando recibe la noticia, Andrés. Sí, me imagino, no sé, pues, si es que da el bolsillo van a alargar la estadía allá en el Vaticano, en Roma, si uno llega para allá y justo pasa esto y tenía presupuestado, no sé, quedarse 2 días, quizás, no sé, quedarse un poquito más, o sea, esto no se vive 2 veces. Se van a quedar más rato, van a alargar la estadía porque desde el miércoles se puede ingresar al Vaticano, los fieles van a poder ingresar desde el miércoles 23 al Vaticano, poder darle este último adiós al Papa Francisco. Van a estar acá en Roma, planean quizás quedarse un rato más. Sí, teníamos planificado volver mañana, pero esto es un momento como bien histórico para nosotros, como católicos, como chilenos, la primera vez que venimos acá, así que ahí estamos ahí haciendo las gestiones para ver si es posible poder quedarnos hasta el miércoles y poder ver, digamos, al Papa y darle el último adiós. Sofía, me imagino que tú estás muy emocionada, quieres poder quedarte, ¿no? Sí, la verdad me gustaría mucho, pero igual me daría como un poco de pena verlo, si es que, porque lo que se decía es que él quiere como tener su tumba abierta, entonces igual me daría un poco de pena si lo veo.
Oye, ¿y cómo has hablado con tus amigas de estar acá? Me imagino, como decía tu mamá, un momento histórico, un momento importante. Ustedes son una familia católica. ¿Qué has hablado con tus amigas, por ejemplo? Yo, por ejemplo, les conté que estaba aquí y que se había muerto el Papa, y como que no lo podían creer, me decían, no, es mentira, no. Y como que no lo podían creer. Algunas como que no les daban tanta importancia porque como que no los conocían tanto, pero algunas estaban muy impactadas, sí. ¿Por qué para ti es tan importante? Cuéntanos un poco. Es que para mí es como si fuera igual una persona importante, como si fuera una persona que como que nos ayuda estando aquí. Es como si fuera alguien importante aquí en el Vaticano, que lo dirige, que lo cuida, que es como que habla de Dios estando aquí. Muchas gracias, Sofía. Le vamos a agradecer. Dile que le mandamos un abrazo a Sofía. Por habernos acompañado. Que ha sido muy lindo lo que nos ha contado. Un fuerte abrazo aquí desde el estudio de la Monse, el Andrés. Muy lindo, dicen, lo que pudieron compartir con nosotros. Así que les agradecemos, los dejamos ir. Muchas gracias. Y bueno, esto que acabamos de mostrarles con esta familia chilena que llegó es reflejo de lo que ocurre acá en el Vaticano. Hace un ratito también nos encontrábamos con un grupo grande de argentinos que llegaron todos con la camiseta porque dicen, bueno, el Papa era argentino también, nosotros queremos estar acá, queremos estar apoyando a nuestra figura, y es parte también de lo que se está viviendo acá en Roma, en la Plaza San Pedro, con muchas personas que, claro, quizás la mayoría estaba de paso por Roma porque estaba de vacaciones, pero muchas también viven acá o se han trasladado hasta acá para poder ser parte de este momento histórico, un momento que sin duda va a marcar una era en el Vaticano con lo que deja el Papa Francisco y con su legado, y también con lo que va a traer la próxima persona que pueda llegar a encabezar la Iglesia Católica. ¿Quién vaya a ser? ¿Cuándo se vaya a saber quién va a ser esa persona? Por cierto, son interrogantes que todavía tenemos. Se espera que el día de mañana pueda haber un poquito más de claridad en cuanto a las fechas. Pero claro, todo indica que podría ser quizás un poco más rápido que las veces anteriores. Recordemos que cuando murió Juan Pablo II, también cuando renuncia Benedicto XVI, se toma un tiempo más para hacer el cónclave. Se estima que es entre 15 a 20 días, pero se espera que ahora en esta oportunidad pueda ser un tiempo mucho menor, que los cardenales ya se estén trasladando hasta acá, hasta Roma, para poder ser parte de este cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Se dice ya, se supo, se confirmó que los funerales van a ser entre el día viernes o el día domingo, así que ahí también ya se van vamos a tener un poquito más de información sobre qué días vamos a ir teniendo distintos hitos que se van a ir concretando. Se confirmó también que es desde el 23 de abril los fieles van a poder hacer ingreso al Vaticano para poder despedirse del Papa Francisco. Así que a medida que va a ir pasando el tiempo se van a ir aclarando un poquito estas situaciones que van informando periódicamente por parte del Vaticano también sobre lo que va ocurriendo aquí en este hecho histórico, en este momento que también es muy importante para el mundo católico con la muerte del Papa Francisco. Sí, y esos plazos tan largos que se daban, tanto de las exequias como del tiempo antes del cónclave, o también eso, es porque es una tradición que tenía que ver también con las dificultades de movimiento. Había que esperar a los cardenales que venían de lugares lejanos, ¿no es cierto? Claro. Donde era mucho más difícil desplazarse. Hoy día, sin duda, bueno, decía hoy día el cardenal Chomalí, no puedo llegar al tiro, tengo cosas que hacer, pero porque ya le había llegado y se le había extendido una invitación para las ceremonias de mañana. Que de hecho parten a las 7 de la mañana, y no es que parta como el cónclave, que hay que un poquito hacer la claridad de eso, no es que mañana parta el cónclave, sino empiezan esas reuniones protocolarias en donde ellos empiezan a ponerse de acuerdo cómo van a ser los ritos, cuáles van a ser los protocolos, y de ahí se da este espacio entre 15 a 20 días para que empiecen a llegar todos los cardenales, incluido Chomalí, que él decía, bueno, todavía no tengo certeza, como tampoco Monse y Andrés hay certeza, y Flavia, de quién va a representar al gobierno chileno y cuándo va a viajar, por ejemplo, que es lo que dijo el canciller. No está confirmado todavía no está confirmado. No está confirmada la autoridad que vaya a ser presente, ¿Por qué? Porque el canciller va a estar en Brasil con el presidente. Claro, uno podría pensar, ¿quién podría ser? No sé si el ministro del Interior, es raro que vaya. Pero también depende de los plazos, porque finalmente hay que ver cuándo termina, finalmente qué día se establece el funeral, ¿no es cierto? Pero claro, lo que decía el cardenal Chomalí era que
Mañana él no podía estar allá, pero sin duda que el colegio cardenalicio completo va a estar en el funeral, ¿no? En las ceremonias fúnebres. Y me imagino que no pasan demasiados días, Flavia, para que ya comience el cónclave. No creo que vuelvan los cardenales a sus países para que comience el cónclave. No creo que sea demasiado el espacio de tiempo entre una cosa y otra, ¿no? Claro, se espera, sabes que es clave lo que ustedes están comentando ahí en el estudio, de que estos plazos tan largos ya quizás no se justifican tan largos porque ya es más fácil llegar. O sea, ya una vez que se sabe de la muerte del Papa Francisco, al tiro se activa por parte de los cardenales el que puedan llegar acá a Roma y el que puedan viajar. Claramente no pueden llegar de un segundo a otro, pero ya quizás no es tan necesario esos plazos tan extensos y por eso también se espera que esto pueda ocurrir mucho antes. En algún minuto se habló de que los funerales podrían ser en 9 días más. Ahora nos dijeron desde el Vaticano que podrían ser entre el viernes y el domingo. Recordemos que también estas señales son parte de lo que el Papa Francisco ha querido transmitir o quiso transmitir en vida y también lo deja establecido así en muerte en su testamento, por ejemplo, de poder hacer a la Iglesia algo más cercano, algo más humilde, algo no tan ostentoso. Y esto también es parte de eso, ¿no? El ir cambiando un poco en los ritos, la forma en que se hacen esos ritos. Porque claramente antes era todo quizás más ostentoso, estábamos acostumbrados a esta llegada como casi muy media misteriosa de los cardenales que llegaban, se encerraban en la Capilla Sixtina. Claro, todo eso, el trasfondo de esos ritos continúan, por supuesto, y se mantiene lo importante. Es la forma la que también ha ido cambiando y es esa forma la que se ha ido acercando también y haciendo un poco más humilde en palabras del propio Papa Francisco. Y un punto que lo conversamos antes, que no deja de ser trivial, yo no sé si resiste, 2 semanas, 140 personas encerradas con el nivel de tecnología que hay ahora, si es que ese secreto, ese con llave, se pueda permanecer. Es muy distinto a lo que pasó. Claro, el 2013 estaban en ciernes todas las aplicaciones, el 2005 no las teníamos cuando muere Juan Pablo II. En el caso del 2013, claro, no había una muerte de un papa, pero sí una sucesión. O sea, hoy día, no solamente la rapidez, el nivel de tecnología creo que también hace que no resista mantenerse tanto tiempo, casi 140 personas adentro, manteniendo un sigilo total. Claro, ahí también va a ser importante el cómo se maneja eso y desde qué punto este cónclave va a empezar a efectivamente funcionar con el con llave, con este hermetismo total para poder hacer la elección de este nuevo papa. Se espera que eso pueda durar, el hecho en sí ya, en lo concreto del cónclave, por decirlo de alguna forma, 2 días, pueden ser más votaciones. Yo creo que la Iglesia también, y según lo que se ha venido hablando, también quiere dar una señal de unidad. Yo creo que también eso es importante en que no sea un periodo muy extenso, por ejemplo, lo que dure el cónclave. Y por eso también se ha hablado harto, bueno, al igual que todas las veces cuando tiene que llegar un nuevo papa, de quién va a ser el sucesor. Pero la Iglesia acá también tiene la misión, por decirlo de alguna forma, de dar una señal de unidad y que está la Iglesia como institución fuerte caminando hacia un mismo lado. Por eso también no es trivial el que se puedan demorar más días, por ejemplo, el que se puedan demorar menos. Todas esas cositas van hablando y van dando señales de lo que la Iglesia también quiere transmitir. En promedio se demoran cerca de 2 días en el cónclave, pueden haber, ya lo hemos ido viendo, más de una votación por día. Se vota generalmente en la mañana y en la tarde. ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿Cuántas votaciones van a tener que haber para que finalmente exista un nuevo papa? Es, yo creo que la gran duda, y también, por supuesto, quién va a ser ese líder que va a encabezar de ahora en más a la Iglesia Católica. Por lo tanto, en el minuto en que salga ese humo blanco y escuchemos el Habemus Papa, va a ser clave también para esta nueva era de la Iglesia, luego de haber tenido un Papa Francisco que, como hemos ido diciendo y comentando, ¿no? Se ha mostrado más abierto, se ha mostrado más humilde, ha hecho cambios en los ritos, algo que quizás antes era impensado. O sea, recordemos también que incluso el Papa Francisco tenía su carta de renuncia firmada por si en algún minuto él no estaba en las capacidades de liderar a la Iglesia Católica. O sea, estamos hablando de un nuevo rol de este líder de la Iglesia Católica y que va a ser interesante también saber quién va a reemplazarlo. Así es, vamos a seguir entonces en contacto con Flavia Cordella desde el Vaticano. Vamos a una breve pausa, pero antes vamos a recordar parte de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Recordémoslo en el año 2018, donde recorrió distintas ciudades, estuvo en Santiago, en Temuco, en Iquique.
Ya volvemos con 24 horas al día. 2 de la tarde con 53 minutos, volvemos a 24 horas al día con la imagen del protagonista de esta jornada, Jorge Mario Bergoglio Francisco, recordemos el Papa que falleció hace horas allá en Italia. Vamos a ver, justamente, Andrés, estamos teniendo algún problema de audio con tu micrófono, pero justamente estamos ya en el momento previo a lo que va a suceder en el Vaticano. Tenemos nuestros equipos desplegados, tenemos una imagen en vivo que nos está llegando a través de la agencia AP de cómo se vive en estos momentos la Santa Sede, lo que va a ser la previa, ¿no?, de esta ceremonia de la confirmación de la muerte del Papa Francisco, que se espera además en los próximos días, ¿no?, ya sea llevado a la capilla ardiente. Flavia Cordera nos hablaba de que eso podía suceder el día miércoles y que además el funeral se daría entre el viernes y el fin de semana. Importante además mencionar un poco lo que se está viviendo en distintas partes del mundo. Tenemos en estos momentos la imagen de la Santa Sede, pero durante toda esta jornada en las catedrales de distintas partes del mundo, hablamos por ejemplo de Notre Dame, en donde se dieron 88 campanadas, hablamos también de la ceremonia que se dio aquí en la Catedral de Santiago. Se ha ido rindiendo homenaje al Papa Francisco, que falleció a los 88 años, recordemos, a las 7:35 de la mañana, y que según el parte oficial, ¿no?, que sucedió durante las últimas horas, se confirmaba que había tenido un ictus, luego de esto había tenido un colapso cardiorrespiratorio y finalmente había fallecido. Se estimaba por parte de los medios de la Santa Sede que esto había sucedido al menos entre las 7 o las 6 de la mañana cuando él se despertaba, a las 7 le sucedía este ictus y finalmente fallecía a las 7:35. Claro. Recordemos, además digamos, lo que les venía comentando, vamos a revisar en estos momentos las campanadas de Notre Dame, que fueron una de las primeras iglesias católicas en rendirle homenaje. Una catedral de Notre Dame allá en París que fue reinaugurada, recordemos, hace 5 años, con presencia de altas autoridades de todo el mundo, un ícono para el mundo, no solamente católico, para el mundo en general, esta construcción. Y vamos con también, Andrea, lo hemos mencionado durante las últimas horas, cuáles son los nombres que van rondando, obviamente, las, entre comillas, candidaturas, porque también es una elección política. Los llamados papables. Los papables, ¿quién es la figura? Van a votar estos 135 cardenales menores de 80 años. Lo habíamos mencionado antes durante el informativo, el 80% de estos 135 los nombró Francisco. Solamente quedan 5 de los que eligieron al Papa Benedicto XVI. 26, quedan 26 o 27 de los que eligieron justamente a Jorge Mario Bergoglio, lo que da cuenta de la renovación del Colegio Cardenalicio allá en Roma, en el Vaticano, y eso hace quizás que la lectura respecto a quién podría venir pueda ser más compleja. Son más procedencias, hay mayor variedad, son curas más jóvenes, entre comillas, y uno podría hacer una lectura que quizás es más difícil decir a que este candidato, va seguro. Normalmente el que va primero y lo ponen como primer nombre, es el primer quemado. Claro, y además, Andrés, un poco para entender las proporciones de esa variedad en la que está compuesto en esos momentos el Colegio Cardenalicio y específicamente los 135 cardenales que van a tener derecho a voto por ser menores de 80 años. Estamos hablando de 16 de América del Norte, 17 de América del Sur, entre los que está Chomalí, 4 de América Central, 53 europeos. Entonces, por más variopinta que sea esto, hay una fuerza, claro, hay una fuerza en el viejo continente que también les daría un poder de voto. Hay 23 que son asiáticos, hay 19 que son africanos. Los países con más cardenales o electores con derecho a voto, ojo, son Italia con España, ¿no? 17, Estados Unidos con 10 y justamente España y Francia 5 en cada caso. 5 ya. India tiene 4. Esa sería como la proporción de lo que podríamos tener justamente a la hora de ver, ¿no?, cuáles van a ser estos llamados papables. Justamente vemos en la imagen en nuestra pantalla cuáles son las figuras que se van sucediendo, que van creciendo en cuanto a las expectativas. Tú nos mencionabas antes, por ejemplo, Matteo Zuppi, italiano, más de la línea de Bergoglio, podríamos decir. Robert Sara, de Guinea. Luis Tagle, otro nombre que ha sonado fuerte, filipino, de 67 años, también más de la línea progresista. Malcolm Ranjit, de Sri Lanka, también marcando las nuevas procedencias, entre comillas, estos
cardenales de la periferia que mencionó mucho siempre Bergoglio. Pietro Parolin, hoy día el segundo a bordo en el secretario de Estado del secretario de Estado, Vaticano. 70 años, que es como una suerte, no es ni conservador, claro, para el mundo católico estamos hablando, ni tampoco un progresista, está más bien en el punto medio. Y Pier Battista Pizzaballa, 59 años. Esos son los 6 primeros candidatos, podríamos decir, hoy. Claro, y tenemos también otros nombres que además, bueno, van llegando, por ejemplo, de países europeos, como es el caso de Peter Erdo de Hungría, de 72 años, muy conservador, Wilhelm Eick de Países Bajos, de 71 años, y vemos ahí también el peso, ¿no?, de lo que son estos 53 cardenales europeos que por proporción van a tener un mayor 40%. poder, claro, un mayor poder de voto en estos momentos. Además, tenemos a Anders Arborelius de Suiza con 75 años. Acá hay una sorpresa que muchos dicen también podría irse un poco hacia la parte de Myanmar con Charles Bo, que tiene 76 años. Y hay dos figuras importantes, que está por un lado, que son a países africanos, ¿no? Jean-Marc Abelin de Argelia con 66 años y Fridolin Ambongo, que es del Congo, con 65 años. Aquí nos hacen falta también, Andrés, otros dos que son africanos y que tienen que ver justamente con los papables, ¿no?, que estamos teniendo en estos momentos en proporción. Recordemos además el país que tiene más cantidad de posibilidades para elegir al Papa Francisco son los italianos. Y bueno, vamos a ver cómo transcurre entonces, Andrés, estos días previos a lo que es el conclave. Y también dejamos abierta la invitación a todos a visitar nuestro sitio web 24horas.cl. Hay un especial sobre la muerte del Papa, lo que estamos conversando acá. Ahí está, justamente lo estamos viendo en imagen, cuáles son los nombres que se están sondeando, cuáles son las figuras, qué es lo que viene en términos de cronograma para las despedidas de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que falleció, recordemos, hoy día en la madrugada de nuestro país a las 7:35 hora de Italia. 3 de la tarde en punto. Andrea Aguilar, como siempre, un placer compartir otra jornada contigo. También una cobertura más, Andrés. Otra más. Vamos despidiendo, sigue la sintonía de TVN y se puede seguir informando a través de la señal de nuestro canal de noticias, canal 24 horas. Que tenga una excelente tarde. Que estén bien, buenas tardes. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Hay una tristeza muy grande. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Nos hemos asombrado con mi tía, justamente por eso hemos venido. Es el Papa del pueblo. Sorpresivo, yo no pensé que estaba tan mal. Nos choca.